Génesis capítulo 34 y versículo número 11. Recuerda de compartir este en vivo, recuerda de compartirlo a las personas que puedas, sus familiares, sus amigos. Vamos a entrar esto en la palabra del Señor. Amén. Génesis capítulo 34 y versículo 11 dice: Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había emancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición es como complaceremos, como os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitaron en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, y solamente vengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, y cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, mira esto, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían emancillado a su hermana. Y tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Como a una ramera. Y es una historia increíble, y quiero hablarte esta noche sobre el silencio de Jacob. El silencio de Jacob.
Esta historia es increíble, es una historia que es trágica y trae en sí mucho que toca desenglobar acá y desengrosar, perdón, acá. Vemos Jacob ha sido un hombre en el que ha sido engañado y ha sido el engañador. El nombre Jacob en sí significa usurpador, engañador, mentiroso, suplantador. Y ese engañador que desde el vientre de la madre está intentando ser el primero, porque la Biblia habla de que cuando nació Esaú, su hermano, Jacob tenía del mismo talón de su hermano, tratando de jalarlo para Jacob poder nacer primero. Es una tendencia desde el vientre por superioridad. A su mismo modo después intenta robar esa primogenitura de su hermano, engañándolo de que mira, yo te doy esta comida y tú entonces me das esa primogenitura, sabiendo las diferentes tendencias de su hermano y que su hermano no diría que no a un buen plato de comida. No solamente eso, pero ahora su propia madre lo está hablando a su corazón de una estrategia de cómo puede engañar a su padre para poder bendecirlo a él en vez de a Esaú. Y es ahí a donde matan a un mismo animal y cogen esa misma piel y se la coloca sobre él mismo, siendo dirigido por su madre para poder robarse la bendición que era para Esaú. Y vemos todos estos engaños. Y después vemos como la madre de Jacob, como Rebeca ahora le dice, mira, vete para la casa de Labán. Y ahí entonces vas a poder hallar refugio, pero tranquilo, que apenas van a ser unos cuantos días. Pero después la Biblia habla de cómo esos cuantos días se formaron en 20 años. Y vemos cómo Rebeca, en su tendencia de engañar y también de usar la manipulación, es una tendencia que ahora Jacob también tiene, y cómo su mismo nombre simboliza los errores y las tendencias de su propia madre. Y ahora Rebeca, en vez de enviarlo a un lugar seguro, supuestamente apelando a su seguridad de Esaú para que no lo matara, ahora la Biblia habla de que le dice que vaya de Labán tiene las mismas tendencias que su hermana Rebeca. Y ahora son todas estas maneras de procesar los engaños, en donde ahora Labán le dice, mira, si quieres a mi hija, a mi hija Raquel, te va a tocar que trabajar 7 años. Y él dice la Biblia que los años parecían como días porque él tenía esta emoción de poder por fin casarse con el amor de su vida. Pero Labán mira esta actitud que tiene él y apela a su debilidad, que es poder tener a esta mujer, a su hija, y apela al hecho de que ahora va a poder tener a este hombre trabajando de gratis para poder obtener a su hija. Pero cuando es momento de darle a su hija, ahora le da esa Lea a la que nadie quiere, a la que tiene ojos tiernos y la que de pronto es la rechazada, y todos estos engaños y todas estas cosas, y se torna en 20 años de él vivir prácticamente como un esclavo, sabiendo que no es un esclavo, y viviendo, dice la Biblia, que le cambió el salario 10 veces, hasta que por fin Jacob habla y le dice, mira, dame mis mujeres y mis hijos. Pero todo ha sido el propósito de Dios, porque vemos que de Lea sale la mayoría de los hijos, y salen todos estos hijos de Lea misma, empieza a verse el fruto, porque la Biblia habla de que Raquel es estéril. Pero después vemos cómo de Raquel sale un José, y después vamos a navegar esa historia mucho adelante. Pero vemos en todo esto de que Jacob no alza su voz en el momento en el que
en el que su madre lo incita a engañar a su padre, sino que simplemente obedece. Vemos como cuando está con Labán, simplemente acepta la situación, pero no se ve el coraje de parte de él y de instaurar algo. Pero vemos como Jacob tiene el coraje para unas cosas, pero no tiene el coraje para las otras. Porque vemos de que tú dices, no, pero ese Jacob es muy valiente porque él luchó contra el ángel por esa misma bendición, y es algo cierto. Pero también vemos de que guarda silencio en otros momentos vitales. Y es increíble porque creo que fue nuestro obispo que predicó hace creo que 2 años atrás, sobre de que lo que tú hagas, tus hijos lo van a exagerar. De que lo que tú hagas en moderación, tus hijos lo van a hacer en exageración. Y trata del hecho de que cuando Adán y Eva pecan, desobedeciendo a Dios, ese fue el pecado de ellos, esa fue la falta de ellos. Pero después vemos como Caín mata a Abel. Ellos desobedecieron, pero Caín mata a su hermano. Y vemos como ahora en esta historia, en donde Jacob no defiende lo suyo. Jacob no toma el tiempo de defender lo que es suyo, porque la Biblia habla de que él compra este terreno en Génesis capítulo 33, este terreno cerca del mismo Siquem, y vemos en la ciudad de Siquem como en la tierra de Canaán, y esto lo vemos en Génesis 33, 18 y 19, en cómo él compra este pedazo de tierra ahí, a donde invierte en este lugar, y hablamos sobre el hecho de que ese mismo lugar se vuelve en algo, una herencia permanente para todo su mismo linaje. Pero vemos como Dina, su hija, que es la hija de Lea, que tiene con Lea, Jacob no defiende el hecho de que fue abusada. Jacob no defiende el hecho de que alguien se ha acostado y alguien ha violado a su propia hija, pero en ningún momento sale de él un coraje y un momento para poder hablar, solamente por tener paz. Porque la apelación de Jacob es, mira, ahora todos estos moradores ahora van a estar en contra de mí. Y vemos como Hamor, que es el padre de Siquem, que es la que abusa a Dina, viene donde Jacob, y esto lo vemos en el versículo número 6, que dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y vemos como la Biblia misma dice de que Jacob guarda, y eso lo vemos en el versículo número 5, donde dice, cayó Jacob hasta que ellos viniesen, hasta que vinieran sus hijos. Pero en ningún momento de Jacob vienen unas palabras hacia este mismo, hacia este Hamor, padre de Siquem, que abusa a su hija. No vemos un momento de coraje y de valentía para poder tomar una postura clara de que con mi hija no te metas. Y es esa pasividad de Jacob que no permite cómo filtrar bien las emociones de sus hijos. Y mira lo que te vengo a decir, el enemigo solamente viene a hurtar, matar y destruir. Y si en nosotros no hay un coraje santo, en el que nosotros, independientemente de lo que el enemigo quiera con nuestros hijos, lo que él quiera con nuestro ministerio, se ha puesto los ojos sobre esto y sobre aquello, y nosotros tiene que venir un coraje santo de que con nuestra promesa no se mete, que con nuestros hijos no se mete, que con lo que Dios tiene para nuestra vida no se mete. Pero no podemos estar intimidados por el enemigo, porque con nosotros está el más grande. ¿En dónde estaba esta valentía de Jacob de saber de que Dios iba a pelear sus batallas?
Pero en Jacob viene esa pasividad con tal de mantener la paz. ¿Y será que han habido momentos en tu vida donde has callado por mantener la paz? Pero después ese es el hincapié que utilizan en contra tuya para poder abusar de ti. Donde tú dices, yo no digo nada, porque quiero la paz y lo mismo pasa entre las mismas parejas. No, yo voy a guardar silencio porque es que yo no lo quiero molestar, no porque es que yo no quiero esto. Y guarda silencio, pero después eso empieza a crear raíces de amargura en tu corazón. El silencio trae preguntas y trae dudas. El silencio lo único que hace es llevar a la imaginación. Y a veces esas imaginaciones llevan a la oscuridad del hombre. Porque en Jacob no hubo un liderazgo de qué vamos a hacer ahora con esto que acaba de pasar. Y dice la Biblia que Jacob cayó, que hubo un silencio dentro de él. Pero lo que pasa es que lo que tú hagas en moderación, tus hijos o las próximas generaciones harán en exageración. Que si tú adoras a Dios con todo lo que tengas, aún en moderación tus hijos adorarán a Dios con todo lo que tengas en exageración. En donde si tú evangelizabas y tú servías a Dios, entonces tus hijos les servirán a Dios con toda pasión. Con toda la pasión. Yo me recuerdo cuando era solamente un niño que tenía 6 o 7 años que fuimos al territorio de Estados Unidos, de Puerto Rico, y vimos allá la gloria de Dios y fue allá donde mis padres fueron establecidos como misioneros en ese lugar porque no había ninguna iglesia. Y nos dijeron literalmente, pues si no hay iglesia, empiecen ustedes. Y así se dio una apertura de una iglesia allá. Y yo me recuerdo ver a mis padres sirviéndole al Señor y ver a mi papá sirviéndole al Señor, ver a mi mamá sirviéndole al Señor y cómo me recuerdo de que evangelizábamos y cómo unos decían, bueno, se reparten, y estaban mis abuelos con nosotros y bueno, a la derecha uno, a la izquierda otro. Y esos fueron momentos que me tocaron a mí como ser humano y como siervo de Dios. El poder ver esa pasión y esa dedicación por el servicio a Dios. Y me recuerdo que por semanas y semanas éramos haciendo los servicios, solamente la misma familia. Y me recuerdo que hasta teníamos servicios sorpresas en donde poníamos papelitos de las diferentes actividades que íbamos a tener, de predicar o de recolectar la ofrenda o de cantar o decir un versículo o todas estas actividades del servicio. Y me recuerdo que lo escribíamos en unas notas y cada cual escogía esas notas y le tocaba hacer lo que dijera. Y me recuerdo que en esos servicios fue la primera vez que yo prediqué. Fue la primera vez que yo prediqué en la sala de la casa en donde estábamos en Puerto Rico, donde no habían almas todavía que venían a la iglesia. Y ahí en ese lugar fue la primera vez que prediqué acerca de este gran Dios. Y lo vi por el ejemplo de mis padres y de mis abuelos que estaban ahí sirviéndole al Señor. También trae a memoria de que en ese lugar a los 7 años fue la primera vez que yo le hablé a alguien acerca de Dios. Y me recuerdo que estábamos evangelizando puerta a puerta y nadie quería abrir, nadie quería venir a los servicios, nadie quería nada de eso. Y me recuerdo ver una puerta a la distancia y yo dije, voy a ir allá a tocar esa puerta, a mirar qué pasa. Como niño de 7 años no tenía todas las palabras elocuentes de pronto para hablarle. Lo único que vino a mi mente es: Jesucristo te ama y quiere salvarte.
Y a esta muchacha le pareció tan tierno como vino este niño a tocar a su puerta y hablarle sobre este Jesús. Y vino una niña también y dijeron, mami, quiero ir a la iglesia de ese muchacho, de ese niño. Y recuerdo que ellos vinieron al servicio y me recuerdo semanas después que fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron llenos con el Espíritu Santo. Y ahí en ese momento me recuerdo que vino ese llamado a mi vida de poder servirle al Señor y poder ser su siervo y predicarle a Dios. Y ahora soy pastor por la gracia del Señor en esta hermosa iglesia. Y mi otro hermano mayor también, él es evangelista y está siendo postulado para poder ser misionero nacional. Y a lo que me refiero con eso es de que vimos el ejemplo del servicio a Dios y el decirle sí a Dios a nuestros padres. Y después eso se desprende en nosotros, venir una pasión por el servicio a Dios y poder servirle a Dios. Porque todo lo que hagas en moderación, las próximas generaciones harán en exageración. Y en donde mis padres comenzaron esto y lo hicieron por unos 2 o 3 años. Pero ahora ellos mismos están viendo cómo las próximas generaciones que vienen después de ellos son evangelistas, pastores, como ven a sus nietos servir al Señor, cantar, y las otras generaciones verlas cómo se llenan de Dios y cómo les sirven a Dios. Porque lo que tú inviertas en este momento para Dios, hay unos hijos que te están mirando, hay unas próximas generaciones. Tú estás poniendo el fundamento de lo que las próximas generaciones construyan sobre ese fundamento. Tú estás creyendo las bases, tú estás construyendo sobre la roca. Las probabilidades que tus hijos construyan sobre lo que tú has construido se elevan. En donde yo sé que en mí hay un Kenneth y hay también un Skyler que está mirando nosotros como pastores, cómo le estamos sirviendo a Dios y qué es lo que estamos haciendo. Me pareció súper hermoso porque mi hijo Kenneth, él ya escucha una canción y se la memoriza rápidamente y la habla. ¿Por qué? Porque está en el servicio escuchando las canciones, viendo a su mamá dirigiendo la alabanza y viendo a su papá predicar. Y está viendo todo esto y estamos instruyendo al niño en el camino para que aunque fuere viejo no se aparte de él. Porque lo que hagas en moderación, tus hijos harán en exageración. Pero también vemos el otro lado de eso en Jacob, porque su nombre, que es engañador, usurpador, ahora su silencio, que no defiende a su hija, sabiendo que la Biblia habla sobre que ella no solamente fue abusada físicamente, pero que también sus almas fueron juntadas, y también el Siquem empezó a hablar a su corazón, en donde no solamente Jacob permitió que fuese abusada físicamente, pero también psicológicamente y en su corazón, en donde no hubo un padre defendiendo ahí adelante. Y creo que nosotros tiene que haber una defensa sobre nuestra familia. Le vengo a hablar a alguien en este momento. Tú tienes que defender tu familia. Tú tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Cuida tu corona para que nadie la pueda tomar. Que nadie tome tu corona. Y a veces estamos tan preocupados en el yo, que nos despreocupamos por nuestra familia. He visto a tantos pastores y a tantos siervos de Dios, a tantos líderes que se enfocaron en su propio ministerio y mientras tanto sus familias sufriendo
apartadas, sus familias ni siquiera están dentro de la iglesia, pero es más importante bautizar a alguien más, y mientras tanto sus hijos perdiéndose en el mundo, en las drogas y en todo tipo de diferentes cosas, mientras tanto sus esposas volviéndose locas porque no aguantan la presión dentro del ministerio. Pero te vengo a decir que no hay ministerio más importante que tu familia. Jacob, no hay nada más que quedar bien con el mundo. Defiende tu hija. Más que quedar bien con las personas a tu alrededor, que el mundo me vea y que todo esté bien. ¿Por qué no defendiste tu hija? ¿Por qué no por lo menos hablaste algo? ¿Por qué no por lo menos colocaste una postura? Pero el silencio de Jacob habilitó el pecado de sus hijos. Dios mío. Dios mío, Dios mío, su silencio, su falta de dirección habilitó el pecado de sus hijos. Porque dice la palabra que ahora sus hijos están engañando a Siquem y a Hamor y a todas estas personas. Estamos bien de tiempo. Denme 10 minutos más. Y espero que eso está ayudando. Si eso te está ayudando, escribe en los comentarios amén. Escribe en los comentarios aleluya, o las manitos orando, amén, aleluya, alguna cosa, amén. Qué bendición. Creo que esto está ayudando a alguien el día de hoy. Y la Biblia habla de que Siquem y Hamor quisieron unirse en las naciones, pero los jóvenes dijeron: mira, la única manera es ustedes se circuncidan. Y es increíble cómo escogen algo espiritual, algo que era para el pueblo, para simbolizar de apartarse para Dios, y utilizan algo que es para una relación con Dios. Utilizan ese instrumento de relación con Dios, de algo que es un sacrilegio interno de simbolizar pacto con Dios, y lo utilizan para engañarlos, para después matarlos. Es increíble cómo a veces utilizamos la religión para justificar nuestro pecado. Es increíble cómo, y esto lo vemos muchas veces, en donde hay personas que utilizan la religión para la manipulación. En donde dicen: no, la única manera que puedes llegar al cielo es haciendo esto y esto y esto y esto, y eso ni siquiera está en la Biblia. La única manera que puedes perdonar tus pecados es que tienes que confesarlos ante un hombre, es que tienes que decir todos estos versos. Pues tú demuéstrame por la Biblia a dónde dice eso. Porque el único que perdona los pecados es Dios. Dice: no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Pero es increíble cómo utilizan la religión o algo que es divino para la manipulación. A donde dicen: mira, hasta la única manera. Digamos, muchas religiones en donde abusan de las mujeres y lo llaman parte de la religión. Hay muchas religiones que todas las mujeres de la comunidad tienen que acostarse con el líder religioso, y esa es la única manera de hallar gracia delante de Dios y cómo ser partícipes del reino. Es increíble cómo utilizan la religión. Y te voy a decir, en ningún momento, si alguien te está presentando una religión para manipularte, para abusar de ti físicamente, psicológicamente, sexualmente, en tu corazón, diferentes manipulaciones, te voy a decir algo y te voy a dar una gran revelación: eso no es de Dios. Si utilizan la religión para poder que te sientas mal de ti mismo, no del hecho de llevarte al arrepentimiento, pero del hecho de poder darte el valor a ti como persona, o destruir tu propio valor, eso no es de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión. A Dios nos ha llamado a libertad, no a sentirnos bajo presión.
Y quiero liberar a alguien en el día de hoy en el nombre de Jesús. Porque a veces te has colocado cargas religiosas que no estaban dispuestas a ser cargas. Tú estás en un momento de gracia, tú estás en un momento donde tú eres libre para sentir su presencia. Tú eres libre para que Dios empiece a hacer la obra dentro de ti. Pero esto no es un aprisionamiento y la religión nunca puede ser eso. Por eso nosotros hablamos de una relación con Dios bíblicamente, de cómo navegamos. Hay ciertas cosas que son pecado y lo son, y eso lo navegamos bíblicamente. Pero de alguna forma u otra, nunca es para una manipulación que mira, si tú no das tanto, te vas a ir al infierno, que si das $10,000 y deposítalo acá, entonces ahora vas a tener un acceso al cielo. No, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es increíble cómo los jóvenes utilizaron algo que era para simbolizar el pacto entre Dios y Abraham y su hijo, y fue pasado de generación en generación, ahora para hacer una forma de debilitar al enemigo, engañándolos, que es la única forma de juntar a las familias. Y literalmente Siquem lo hace por amor, porque está diciendo de que la hija de Jacob le había agradado. Eso lo vemos en el capítulo 19. Dice la Biblia, y es increíble lo que haces por amor, ¿no? Dios mío. Y dice, y no tardó el joven en hacer aquello, hablando de la circuncisión, porque la hija de Jacob le había agradado. Le había agradado. Mucho cuidado con quien juntas tu corazón, en serio, porque te hace hacer cosas demasiado locas, amén, muchas cosas locas. Pero es increíble porque utilizaron algo que era un pacto divino entre Dios y Abraham. Y eso se va desprendiendo, y ahora los jóvenes utilizan eso como una manera de manipularlos para que se circunciden, para debilitarlos. Y la Biblia dice que sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Lo que tú haces en moderación, tus hijos, las próximas generaciones serán en exageración. Jacob usó el engaño para obtener la primogenitura y la bendición de la primogenitura. Y ahora sus hijos utilizan el engaño, literalmente dice la palabra, y engañándolos. Utilizaron el engaño para vengar a su hermana y mataron a todos los hombres que habían en este lugar. Dice, y mataron a Amor, a Siquem, lo mataron a filo de espada, tomaron a Dina de la casa de Siquem, mataron a todas las personas. Y después dice la Biblia que el resto de los hijos de Jacob vinieron y saquearon toda la ciudad y se llevaron todo lo que había. Todas las ovejas, las vacas, todas las cosas que habían, todos los bienes. Eso lo vemos en el versículo 28 y versículo 29. El silencio de Jacob produce esto, la falta de liderazgo, la falta de verbalizar, la falta de defender. Esto no llevó a los hijos a poder filtrar correctamente sus emociones, porque el joven es explosivo, pero el anciano es de sabiduría. Pero el anciano Jacob no utilizó su sabiduría,
utilizó sus palabras y dirección para decir, bueno, hijos, mira, entiendo lo que ustedes están sintiendo, yo también lo estoy sintiendo, vamos a ser estratégicos en cómo vamos a hacer esto, o vamos a irnos todos en contra de ellos, vamos a lo que sea, pero el silencio de él provocó, primero que todo, utilizar algo sagrado para producir muerte. Algo sagrado que es un pacto sagrado, un convenio sagrado, lo utilizó para traer muerte. Primero que todo, eso es un pecado. Y segundo, su silencio permite el aventurar y la expulsión de sus emociones y no ser filtradas. Por eso, todas tus decisiones, todas tus acciones tienen que ser basadas en una palabra del cielo. Cuando tú tomas unas decisiones sin primero consultar a Dios y su dirección, porque es increíble, ay Dios mío, es increíble porque ellos construyeron un altar y lo llamó el Elohe Israel, que dice, este es Dios, el Dios de Israel. Pero el problema es cuando Dios no es el Dios sobre tus emociones, en el que comienzas a hacer todo tipo de diferentes locuras, en donde Dios no es el Dios de tus emociones, en donde ahora estás cometiendo cosas atroces, en donde tú no estás siendo dirigido por Dios. ¿Dónde estaba Jacob postrado pidiendo dirección a Dios de cómo yo debo hacer esto, cómo yo debo de filtrar las emociones de mis hijos, qué debo yo de hacer? ¿Dónde está el Jacob, el que construye altares, en el que busca la dirección de Dios? ¿Dónde está el Jacob que ruega por un cambio de nombre? ¿Dónde está el Jacob en el que ruega que Dios le dé una bendición, que Dios lo saque de la prisión en donde está? Y la pasividad de Jacob, o la falta de conflicto ahora produce un problema más grande. Hay veces en donde los propios padres le tienen miedo a los hijos, y en donde, como no quieren un conflicto, los dejan y no, es que yo no los quiero molestar, es que yo no quiero, es que yo no sé, y no, yo no, como que los dejo quieto, y después aparecen en que se están drogando, y ahora están en sobredosis, y ahora todo esto. ¿Y qué pasó? Tú sí viste las señales, sí vi las señales, es solamente que yo no quería meterme en su vida, y yo no quería, y ahora estás lamentando sobre de que tu hijo ahora está en las calles adicto a todo tipo de diferentes cosas. Sí, es que yo vi que mi esposo se estaba como yendo por esto y estaba haciendo esto, pero tú, ¿por qué no dijiste nada? No, es que yo no quería meterme, y ahora está con otras relaciones, ahora está adicto a estas cosas. La falta de el no querer conflicto puede desprender a cosas irreversibles. Por eso todo tiene que ser dirigido por Dios. Si hay momentos donde es mejor que te vayas para obviar el conflicto. Pero hay otros momentos en donde tú tienes que afrontar las situaciones. No puedes huir de todo. Hay cosas que tienes que afrontarlo. Hay cosas que necesitas afrontarlo. La Biblia habla sobre que Jesús, y ya con eso termino, la Biblia habla sobre que Jesús lo querían tirar de un monte, de una colina, donde había un vacío, y Él se desapareció del medio de ellos. Eso es un conflicto que Él simplemente se fue.
Pero después la Biblia también habla sobre que vinieron a buscarlo para poder llevarlo a ser juzgado y después posteriormente a la cruz. Y dijo, tú eres Jesús. Y él dijo, yo soy. Digo, mira, aquí estoy. Yo no voy a esconderme del conflicto. Yo no voy a obviar el conflicto. Aquí estoy. Aquí estoy. Porque hay unos momentos donde toca mejor removerte de la situación, pero hay otros momentos donde tú dices, ¿tú sabes qué? No más. Tú sabes que no se van a meter con mi promesa. ¿Tú sabes qué? Tú sabes qué, esposo mío, esposa mía, vamos a sentarnos a hablar acerca de esto. Tú sabes qué, hijo, tú sabes qué, hija, vamos a sentarnos a hablar de este tema. Porque vemos que después de que ya Simeón y Leví, es increíble porque el versículo 30, ay Dios, Dios, el versículo 30 es tan increíble por estas tres palabras que salen del versículo número 30. Lo puede leer ahí, Génesis capítulo 34, versículo 30. Y ya con esto termino. Hablamos sobre el silencio de Jacob. Jacob no habla nada por todo un capítulo. Y en el versículo 30, mira lo que dice. Entonces dijo Jacob. Por fin Jacob está hablando. Y es para regañar a sus hijos por lo que hicieron. Ahora sí Jacob tiene algo que decir. Ahora sí Jacob tiene un comentario que hacer, donde dice, entonces dijo Jacob a Simeón, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Tú estás preocupado por el qué dirán, ahora estás preocupado porque mira qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar con nuestra casa, qué es lo que va a pasar con todo esto, y ahora estás en modo de pánico. Pero mira lo que dicen Simeón y Leví. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? En otras palabras, ¿esto no te afecta a ti, Jacob? Literalmente rescatamos a Dina de la casa de Siquem, a donde la tenían. La rescatamos. ¿Acaso la vamos a dejar que nos la traten como una ramera? O sea que ahora sí tienes algo que decir, Jacob. Y es para regañarnos. En vez de decir algo a Amor y a Siquem, cuando vinieron y te dijeron, mira lo que le acabamos de hacer a tu hija. Silencio absoluto. Silencio absoluto en todo este proceso. Pero ahora sí tienes algo que decir. El problema es que ahora Jacob, ahora es muy tarde. Ahora es muy tarde. Y hay veces en donde esperamos hasta que ya es muy tarde para afrontar los problemas. Esperamos hasta que ya es muy tarde, hasta que ya la adicción es muy fuerte, hasta que ya el problema económico se ha agravado, hasta que ya todo el mundo quiere tirar la misma toalla, en la que ya estás yendo a todas esas terapias porque ya estás a punto del mismo divorcio, hasta que ya tus hijos están en la misma calle, hasta que ya tus hijos están adictos a todos diferentes juegos y todas diferentes cosas en donde ya ni siquiera te abren la misma puerta, hasta que ya estás en aquella hasta ahora estás distanciado de todo, hasta que ya estás invadido del pecado y ahora estás tan lejos de Dios. Y ahora imagínate, el hijo pródigo estaba con los mismos cerdos ahí mismo, comiendo de la comida de los cerdos, hasta que dijo, venga un momentico, ¿yo qué hago acá? Si los siervos de mi padre comen mejor que yo.
Pero es el enemigo colocando, mira, no estás tan mal, no estás tan mal, la situación no está tan mal, todo se puede manejar, no. Cuando menos lo piensas, ahora estás rogándole a Dios por un milagro. Señor, vuelve a traer mi hijo a casa. Señor, por favor, recupera nuestro matrimonio. Señor, mira ahora el divorcio, ahora esto, y por favor. ¿Dónde estuvieron tus palabras cuando viste las señales? ¿Dónde estuvo tu ayuno por 21 días, por una semana, por 3 días, cuando viste las señales? ¿Dónde estuvo tu oración cuando viste indicios de ciertas cosas? ¿Dónde hubo la conversación cuando empezaste a ver unos ciertos tratos que no te gustaron? ¿Dónde hubo ese Señor, libérame de lo que estoy sintiendo cuando inicialmente sentiste impulsos a hacer lo malo? Simeón y Leví apelaron a la irracionalidad de Jacob, de que en serio tú permitiste que trataran a tu hija como una ramera en vez de hacer algo. El problema es que con el liderazgo de Jacob hubieran podido manejar esto de una manera espiritual dirigida por Dios, pero en ningún momento habla la Biblia de que él se fue al altar que había construido a pedirle dirección a Dios, sabiendo de que Dios le ha hablado a él. No hubo dirección, no hubo nada. Y esto lleva a sus hijos a pecar porque no tienen una dirección de un padre. Dios está tratando contigo. Dios está tratando conmigo. Dios está tratando con nuestra iglesia. Y Dios nos está llevando a un apasionamiento por Él. Dios nos está llevando a que tienes que hablar ahora. Este no es momento de callar. Hablaba con alguien hoy. Decía, mira, hubo un momento en el que callábamos, pero ahora tenemos algo que decir. Ahora hay que hablar para salir de la situación en la que estamos. Dios va a utilizar tu voz para sacarte de la situación en la que estás. No tenéis porque no pedís. Y Dios hoy está tratando con tu corazón y te está diciendo, ahora es el momento en el que yo trato contigo. Ahora es el momento en el que yo voy a hacer mi mayor obra dentro de ti. Pero es momento que utilices tu voz, que hables, que tengas una comunicación. Si algo esta historia te habla, es de que cuando silencias, eso puede el enemigo utilizar tu silencio para desencadenar cosas que son irreversibles. Son irreversibles. Son irreversibles. Leví, después el linaje de Leví no tiene tierra en Canaán, en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Simeón tiene otra tierra fuera. Hay cosas que son irreversibles. Y es por eso de que tienes que tener una valentía hoy de pararte firme y de reclamar lo que es tuyo. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos a Dios? Siento la presencia de Dios en este lugar. Cada persona, donde sea que estés, sé que a veces puede ser raro no levantar tus manos en medio de tu sala o donde estés. Estás manejando, no levante la mano, pero si puedes, levanta tus manos a Dios y dile, Señor Jesús,
Ayúdame a no silenciar más mis sentimientos, mis emociones. Ayúdame a filtrar todo bíblicamente. Ayúdame, Señor, a poder tener discernimiento de lo que está sucediendo detrás del telón. Ayúdame, Señor, a ver claramente lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo hoy más que nunca te necesito. Yo hoy más que nunca anhelo que tú entres a mi corazón. Hoy más que nunca, Señor, pido que cada persona de aquí venga una valentía santa dentro de ellos a tomar lo que es suyo. Dios, te pido por cada persona que se ha conectado y que va a seguir viendo este video, Señor, te ruego que esto toque el corazón de cada persona y hayan cambios y frutos de lo que hablamos hoy, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberte conectado hoy. Gracias por tomarte el tiempo. Comparte esto a alguien, comparte esto a una persona. Si deseas dar de tus diezmos y tus ofrendas, los puedes hacer por nuestra página web, centrobiblicoorlando.com, centrobiblicoorlando.com. Nos vemos este domingo, 10 de la mañana en Orlando Sur, y también 2:30 en Centro Bíblico de Orlando. La semana pasada no pudimos estar regalando los útiles escolares debido a la lluvia, pero estamos mirando si este domingo lo podemos hacer tipo mediodía. Pero vamos a estar dando diferentes actualizaciones por medio de los mensajes de texto. Si no recibes mensajes de texto de nuestra iglesia y quieres mantenerte al tanto, escríbenos. Escríbenos para poder tener toda esta información y tener todas estas cosas. Escríbenos un mensaje. Síguenos por redes sociales, Centro Bíblico de Orlando, Facebook, Instagram, YouTube, todo esto. Así que Dios va a continuar haciendo grandes cosas. Estoy emocionado de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga. La paz de Cristo sea contigo.